Los invito a abrir sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo número 5. En el día de hoy vamos a hacer todo el capítulo número 5, aunque en estas Biblias que por ahí tenemos nosotros aparece un título. Esto aparece deberes hacia los demás, pero yo le he decidido poner el título La administración de los asuntos internos de la iglesia. La administración de los asuntos internos de la iglesia. Vamos a ver entonces en el día de hoy, acuérdense que Pablo había dejado a Timoteo para que corrigiera ciertos asuntos o desviaciones que estaban pasando dentro de la iglesia. También nosotros sabemos como iglesia sana y bien constituida que Dios es un Dios de orden y ha dejado en la iglesia ustedes saben, a los pastores. Y cuando hablamos del gobierno de la iglesia, amado, a muchos no les gusta esta palabra. ¿Por qué? Porque el gobierno significa que muchos van a tener que cumplir o sujetarse a un pastor. Pero debemos entender que Dios ha dejado a estos hombres, estos ministros, para cuidar, supervisar, orar y velar para su iglesia misma. Entonces vamos a ver un poco cómo el cuidado o la administración de los asuntos internos de la iglesia, ciertos asuntos que estaban pasando dentro de la iglesia. Entonces vemos que Dios ha dejado a los pastores para gobernar. La palabra gobernar es proistemi, o sea, uno que se para al frente y gobierna. Usted lo conoce quizá como un líder o el cabeza que va adelante. Ahora él es el que está a cargo de todo lo que acontece, es como un presbítero que está mirando esto, y por eso que él está mirando lo que sucede dentro de la iglesia y tiene que tratar con estos asuntos de la iglesia. Ahora todo esto lo tiene que hacer con sumo cuidado, con respeto. Él se encarga de la instrucción de la iglesia, la supervisión, el cuidado y la inspección de cada una de las cosas. Él tiene que estar al tanto. Por eso Pablo lo dejó a Timoteo para que estuviera al tanto de estas cosas. Y tenía que, vamos a decir, llevar a cabo esto íntegramente y vamos a ver y tratando diferentes asuntos. En el día de hoy vamos a ver todo el capítulo número 5 y vamos a ver el versículo número 1 y 2, cómo él va a empezar a tratar con el pecado de las personas. Vamos, versículo 1 y 2 es así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Entonces, amados, Pablo le está llamando la atención, o sea, le está exhortando a Pablo, o sea, a Timoteo. Acuérdense que este era un joven, tendría unos 30 y pico, 40 y pico de años. Un hombre joven, tendría que estar exhortando quizá a hombre de 50 y algo, 60 y algo. Entonces llama la atención. Entonces le está diciendo él que no sea áspero, que no sea duro para reprender, o exhortar a las personas. Tenemos que entender algo, primero y principal. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es una familia. Pero como la familia, yo sé que se ha perdido, o sea, como iglesia creemos que no, buscamos restablecer esto, pero yo sé que se ha perdido el respeto, ¿no? Fíjese lo que dice en Levítico, creo que denme un segundito, porque lo marqué recién, era Levítico 19:22, escuche lo que dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrá temor. Entonces delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. ¿Sabe qué significa levantar? Es que yo me acuerdo cuando entraba un superior en mi época y estábamos en un lugar sentados y entraba alguien con una jerarquía. Y uno, el que estaba de imaginario, que estaba a cargo del aula que yo estudiaba, y aparecía alguien, y nosotros, escucho, voy a hacer un sonido con agua, no se asusten. Entraba alguien y uno decía: ¡atención! Y usted decía:
Así. ¿Por qué? Porque eso era autoridad y vos tenías que levantarte. Eso es lo que significa te levantarás. O sea, hay un respeto. Amado, esto se ha perdido en el día de hoy. O sea, hoy al hombre se le dice el viejo. Es más, al padre se le dice, ¿qué hace, che? O se los trata por el nombre, o le ponen, no sé, el gordo, el pelado, la vieja, el viejo. No, amados, ellos son personas de verdad que merecen respeto. De verdad, no podemos estar faltándole respeto a esas personas. Entonces, por eso dice, no reprendas a la nación, sino exhórtale como un padre. Hoy se ha perdido ese respeto, por lo que sea, por la sociedad, por los padres que tampoco quizá inculcaron a sus hijos un respeto. Todo esto se fue deteriorando, el mal, el peor, el pecado ha roto y destrozado las familias. Pero nosotros tenemos que restituir esto, la familia, en el sentido incluso como familia, como cristianos, debemos aprender incluso las autoridades. Un anciano podría ser una autoridad. Ejemplo, yo soy una autoridad. A mí no se, y no estoy diciendo que hagan esto conmigo, pero sí no se puede decir, ¿qué hace che hermano? ¿Qué hace che Daniel? Usted tiene que entender, más allá de las canas, ¿no?, que tiene uno, pero es símbolo, o sea, de una madurez que tiene uno. Usted no puede estar tratando a un joven, a una persona, como si fuera algo igual. Hoy pasa eso así. O sea, hay una falta de respeto. Entonces Pablo está diciendo, si tenemos que reprender o exhortar a una persona más grande, tenés que saber cómo hacerlo. Le está diciendo, corregirlo, pero con respeto a esta persona mayor. A esto es lo que está diciendo ahí. No reprendas a la anciana. O sea, no de una forma de reprender, de una forma hostil, dura. O sea, vos estás pecando, vos tenés que hacer. No, fíjese, y que duro incluso para una persona grande que tenga que ser reprendido, llamar la atención por alguien más joven. O sea, el sabio, el maduro, no lo va a tomar a mal, porque sabe que viene. Pero nosotros tenemos que hacer. Pablo está enseñando cómo llevar a cabo su ministerio, siempre con un respeto. Incluso nosotros no podemos enseñorearnos de la grey, por más anciano que parezca a él. Siempre hay un respeto, ¿sí? Siempre ante eso. Es lo que estoy diciendo. Podría hablar más de esto, y lo voy a dejar ahí. A los más jóvenes como hermanos, bueno, lo mismo. Dentro de la congregación, cuando tengo que reprender o exhortar, le está diciendo Pablo, acuérdate, como dice en otra parte, creo que es en Gálatas, capítulo 6, versículo 1, le dice que tenía que restaurar estas personas, creo que es con amor, si no me equivoco, ¿no? Restaurar, ¿se acuerda que significaba como restablecer el hueso a su lugar? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no seas tú también tentado. Entonces, siempre con un espíritu de mansedumbre, con un dominio propio. Hay que exhortarle como un padre, incluso a los más jóvenes, como si fueran mis hermanos, amados. Es así. Entonces hay que tener en cuenta esto. Incluso yo creo que dentro de las familias se ha perdido esto. Los hermanos se pelean. Entonces nosotros como iglesia, como familia, tenemos que tratar, fíjese, como hermanos, como una familia. Yo creo que tenía otro texto, si no me equivoco. Denme un segundito. Que es Proverbio. A ver. Yo no sé si lo tenía acá anotado, denme un segundito, si no lo voy a buscar. Es Proverbio, creo que 22, a ver, ya lo voy a encontrar, creo que es Proverbio 22, ya lo voy a encontrar. Pero, denme un segundo, a ver, bueno, lo perdí, pero si apenas lo encuentre, pero denme un segundo, a ver. Debemos saber tratar entonces a las personas, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Dice, entonces cada uno de ellos tenemos que tratarlos como si fueran nuestra propia familia. Eso es lo que está diciendo Pablo acá a Timoteo. Tienes que tratarles como si fueran tu propia familia, como si fuera tu propia madre. Considerar a las ancianas como si fueran mi propia madre. Y es así, amado, tenemos que tener un cuidado de ellas, como si fueran. Fíjese, el Señor Jesucristo, incluso estando de la cruz, se preocupó por su madre, de ahí dejándole a Juan. Entonces,
cuando vayamos a reprender, tenemos que saber cómo tratar a cada uno en forma individual, ¿sí? Como un padre con un respeto hacia un anciano, como si fuera un mayor de edad, inclinarme ante las canas de él sabiendo que es una persona mayor, ¿sí? Creo que era Proverbio 23, 22, denme un segundito. Proverbio 23, 22, a ver, sí, Proverbio 23, 22, escuche. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Sí? Hoy, amados, se menosprecian mucho a las madres, incluso aquellas madres que nos criaron, bueno, aquellos que tienen madre, yo no murió muy joven, ¿no? Pero no menospreciar a las madres, aquellas madres que de alguna forma quizás podríamos decir mal que mal, le criaron, quizás algunos no tienen buen testimonio de ella, pero sí le criaron, le engendraron, le dieron de comer, le ampararon, de aquellos que tuvieron ese beneficio de ella, pero cuidarla como a madres, a las ancianas, o sea, a mujeres más grandes, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Escuche, esta parte le está diciendo a joven Timoteo, ten cuidado cuando estás administrando con la jovencita. ¿Por qué puede ser esto? Con toda pureza. No vaya a ser, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, que te puedas contaminar. Usted entiende a lo que me quiero referir, ¿no? O sea, cuando vayas a exhortar a una jovencita, hazlo con toda pureza. Ejemplo, no vayas a exhortar a una jovencita, tú y ella sola o en el lugar, la oficina, donde estén. No, siempre que sea con una hermana, con un hermano, y tenga en cuenta que trátala como si fuera una hermana. La idea sería ponerte, es tu hermana, de alguna forma, no para que nadie se acercaría, ¿cómo se diría?, el incesto. O sea, todas estas pautas, todos estos principios le está diciendo, tienes que saber cómo tratar con cada uno, con el hombre grande, con el anciano, con respeto, con la anciana como si fuera una madre, teniendo en cuenta que también para una persona que es grande, imagínese, quizá no tiene tanto conocimiento de las escrituras, debe ser algo como vergonzoso que venga un joven a decirle cómo debe conducirse, ¿sí? Podríamos seguir hablando sobre esto, pero Pablo está hablando de todas estas instrucciones, cómo tiene que tratar con respeto a cada uno según su edad y saber administrarlo, ¿sí? Ahora quiero que veamos esto. Cuando Pablo está hablando de esto, no está, escuchen, presta atención, lo voy a dejar acá nada más. Yo por ahí siempre veo ministerio de jóvenes, ministerio de grandes, ministerio de esto, ministerio de Pablo está diciendo todos están en una iglesia, unidad corporativa y tenemos que tratar con ellos. Acá no hay que el pastor de jóvenes, porque es más joven, perdón, sí, yo sé cómo, yo soy más como tratar con el joven, no, esto no es. El pastor trata con cada uno de ellos, acá no hay pastor de jóvenes, el pastor de matrimonios aparte, no, el pastor es el que lleva, vamos a decir, la disciplina, el gobierno, incluso la consejería bíblica, pero tiene que saberlo cómo tratar con cada uno de ellos. Y que tratar no es que yo me cambio, ya me estoy ampliando más sobre esto, pero yo no me voy a hablar como él y me voy a empezar a hablar como hablan ellos, porque no es así, amados. Yo tengo que tratar a las personas de acuerdo a cómo ellos, pero con el sumo respeto, pero no amoldándome a su forma, así se puede entender. ¿Sí? Entonces, siempre tiene que haber un respeto hacia ellos y tenés que saber cómo hacerlo en amor, confrontando el error, porque eso es lo que está diciendo acá, confrontando el error, estamos tratando asuntos internos dentro de la iglesia, eso es lo que está tratando él. Y teniendo en cuenta que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, que en esto nos conocerán, o sea, ¿en qué? En que nos amemos unos a otros. Entonces, confrontándolo al amor, con el amor, cuando usamos la exhortación, la noutética, que es confrontar, oponerme a la persona. Y confrontar también puede significar consolar, eso también es exhortar, es consolar a la persona, tener en cuenta. Yo tengo que confrontarlo. ¿Por qué tengo que confrontarlo? Escuche, y ya me estoy ampliando mucho, pero escuche, acá no es que me tiene que llamar a mí para que yo, pastor, venga, no, acá si usted tiene algo con un hermano, usted tiene algo con una hermana, es usted el que va y que habla. No sé si se puede entender. No es que yo tengo que ir cada rato ahí, no, ¿sí?
Es así, eso lo vamos adelante. Por eso dice, acá está hablando con Pablo. Pero estos principios pueden ser para todos, aplicativos, ¿sí? O sea, si tenemos algo, tenemos que ir y hablar. Sí, es así. Usted me viene algo y yo tengo que decirle, bueno, usted ya fue, habló primero. No hablé. Entonces usted tiene que ir y dirigirse a hablar con la persona. Ahora él sigue hablando, amados, vamos a profundizar un poco, después de ver esto, cómo tenemos que tratar vamos a decir, a las personas con amabilidad, con gentileza. Vamos a pasar a el tema de las viudas. Pablo va a empezar a desarrollar el tema sobre las viudas. Escuche, estamos viendo en esta sección del versículo, capítulo número 5, versículo 3 al 16, del 3 al 16, yo decidí, escuche, ¿cómo puedo explicarlo? Resumirlo todo. No voy a ir tanto punto por punto, pero sí lo bosquejé de esta forma para que de alguna forma temáticamente, aunque es expositivamente, yo voy a llevar temáticamente. No sé si se dieron cuenta ustedes a lo largo que estábamos viendo Primera de Timoteo, estamos viendo cómo Pablo hacía estos estudios anteriores, las prédicas, él confrontaba a los verdaderos pastores versus los falsos pastores y así, ¿sí? Con las mujeres de piedad, con las mujeres que no vivían una vida de piedad. Bueno, algo de alguna forma sigue tocando el tema acá, pero la vamos a ver en el tema de las viudas. Escuchen, en esta parte no está enseñando tanto, vamos a decir, cómo cuidar a las viudas o cómo pensionar a las viudas, cómo jubilar a las viudas, sino que le está ofreciéndole acá a Timoteo ciertas directrices para determinar, escuche, para determinar qué viudas deberían ser el objeto de atención para, escuche, cuidado espiritual y también un cuidado material. Ahora voy a hacer un paréntesis y voy a aclarar algo que yo creo. O sea, no leí en ningún lado, no tomé nada. Creo yo, no es que lo leí, no. Yo pienso esto, escuchen. Creo, yo como un ministro, que no sé, excúseme, quizás usted tiene más información que yo, pero creo que en esa época no había algo como el servicio social que hay hoy, no había la jubilación. ¿Cómo se llama esto, la jubilación? Tiene un nombre, bueno, jubilarse, ustedes saben lo que en todos países es lo mismo. Entonces, de alguna forma, la iglesia trataba los temas del cuidado, de la enfermería, de la jubilación, todo esto que lo vemos que se encarga el Estado hoy. En esa época no se encargaba. Entonces, creo yo que la iglesia tenía ese cuidado. Ahora, vamos a decir, la iglesia sigue con esto, claro, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, siempre, ¿no? Todo esto sigue vigente para nosotros. Hay gente que no tiene jubilación y bueno, la iglesia debe cuidar de ello, pero vamos a ver que no está enseñando tanto cómo cuidar o cómo vamos a decir de alguna forma pensionar a las viudas, darle un sustento a las viudas. Lo que Pablo está mostrando acá, está mostrando a Pablo, a Timoteo ciertas directrices para ver cuál viudas. Ese es el punto, cómo identificar a estas viudas, las que de verdad, por eso la iglesia debe cuidar a las viudas, la iglesia debe cuidar a las desamparadas. Sí, es verdad, escuche, todo esto ustedes saben que empezó en Hechos capítulo 6, cuando muchas de las viudas que empezaron a hacerse, empezaron a quejar que no estaban, entonces empezó con eso, pero la Biblia nos muestra, nos informa que ya desde el Antiguo Testamento Dios siempre tuvo cuidado de los huérfanos y de las viudas desamparadas. Creo que en Salmo 68:5 dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Huérfanos, aquellos que no tienen padre o madre. Él es el padre que los cuida, pero también dice que es el defensor de las viudas. Entonces, Dios siempre ha cuidado a la mujer que ha estado desolada. Acá en el caso podríamos decir, hago un paréntesis, está hablando de las viudas, pero podría ser también de la mujer desamparada, ¿sí? En el sentido que no tiene nada. Vamos a ver que no cualquier mujer puede estar al cuidado de decir, no, yo estoy sola y necesito que la iglesia, no es así, tiene que tener ciertos requisitos. En Éxodo 22, versículo 22 dice, no afligirás a las viudas ni a los huérfanos.
Entonces Dios se encargaba del cuidado de las viudas. Incluso acuérdense que en una parte ustedes cuando estaban trillando el trigo, otra cosa, se les dejaba un poco. Es más, en los diezmos que se daban en esa época con alimento, no con dinero, con alimento para el sustento de los sacerdotes, había una porción para ellas. Entonces Dios tenía cuidado siempre de ellas. En Isaías capítulo 1, versículo 17 dice, amparad a las viudas. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Ustedes saben que en Santiago 1.27 nos muestra cuál es la verdadera religión. ¿Y cuál es la verdadera religión? Para asombro de nosotros dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Entonces, como vemos, dirá, Dios tiene cuidado de la mujer desamparada. No es que digo, me tengo que ir a casar con un hombre enseguida porque Dios no me va a cuidar y como Dios no me va a cuidar. No, amado, eso no. Bueno, como estaba diciendo, vuelvo a repetir, entonces en el versículo número 7 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. No sé si se acuerdan ustedes cuando hablábamos del pastor. Una de las características del pastor era, o sea, es el requisito para un pastor era que sea irreprensible. O sea, una persona, podríamos decir que no hay nadie con que atarlo, sujetarlo o encontrarle algo. Esto no significaba que hablaba de una perfección totalmente moral, pero sí una persona que busca esa integridad y cada vez, vamos a decir, no vive una vida pecaminosa. Lo mismo, escuche, habla para este requerimiento para las viudas. O sea, tiene que ser una persona irreprensible. No significa que vamos a decir que no, vamos a decir haya cometido pecado, porque nadie, vamos a decir, no es que no cometemos pecado, pero dice, para todas estas cosas, si quieren formar parte, vamos a decir, de lo que sea esta lista de viudas, tienen que demostrar con su vida, con sus obras, que vamos a ver más adelante, que no se le puede hallar, vamos a decir que era parlotera, que iba de casa en casa, vamos a ver de alguna forma que estaba haciendo cosas según guiada por sus propios deseos carnales. No, es una mujer irreprensible. El versículo 9, ¿qué estamos hablando? Si se perdieron, bueno, estamos hablando de las verdaderas viudas, las marcas distintivas de una verdadera viuda que puede entrar en esta lista para el cuidado de la iglesia. En el versículo 9 dice, sea puesta en la lista, escucha acá está, solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Bueno, lo mismo que cuando veíamos los requisitos para el pastor, bueno, 60 años no, pero los requisitos, vamos a decir, no menos de 60 años, vamos a ver más adelante, porque las marcas distintivas de una viuda más joven es que al ser más joven hay viudas que han enviudado muy jóvenes. Escuche, hay un relato en Lucas de una señora, no me acuerdo cuál es el nombre, no tengo tiempo de buscarlo. Lucas lo relata y yo creo que ella se habrá quedado, porque tenía 80 y pico de años, creo, como viuda. Y esperaba en el Señor la venida de Cristo. Yo no tengo tiempo de contar este relato, pero usted lo va a encontrar en Lucas. Tenía 80 y algo de años de viuda y tenía 100 y pico de años. O sea que se habrá casado a los 16 y enviudó ahí nomás. 80 y pico de años de viuda y esperando la venida del Mesías hasta cuando él llegaba para poderlo ver. Es un relato hermoso como ella supo esperar. Nunca se desesperó porque esto y por aquello. Pero vamos a decir que ya a esa edad, escuche, cuando hablamos de 60 y pico, pongámonos un poco acá en la actualidad, ¿no? No es como ahora que una mujer de 60 y algo se quiere vestir, hablar como si fuera una piba, vio que me dice, acá en Argentina, perdón, pero hay un dialecto que quizás también está escuchando otro país, pero acá dice, habla como una pende, así, y se quieren vestir y con minifalda. No era como esa época, era una mujer grande, sobria, ¿sí? Hoy vivimos así y de verdad es una falta de respeto. Usted yo salgo de un lugar y paso por un boliche con la motito cuando vengo del trabajo y parecen ahí, no sé, o sea, no digo, pero vistiéndose decorosamente. Entonces, hablamos de 60 años porque para esa época ya es una mujer grande que ya estaba, vamos a decir, esperando en el Señor, y una más joven y quizás todavía vamos a ver dentro de un rato, podría quizás guiada por sus impulsos, no solamente sexuales, sino también por sus impulsos de querer tener cosas, bienestares,
podría incluso hasta apostatar. Por eso dice el requerimiento 60 años. Y escuche, que ella ha sido esposa de un solo marido no significa, es lo mismo, con el mismo requerimiento del pastor, que sea marido de una sola mujer. No significa que se casó una sola vez. ¿Por qué llegamos a esta deducción? Porque más adelante vemos que Pablo dice a las jóvenes viudas, dice que se casen. Y en otra parte, creo que en 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, dice que le mandaba que se casen mientras sea en el Señor. Entonces la segunda boda nupcial sí está permitido. El asunto es con quién se casa. Dice 2 Corintios 6:14, dice que no se unan en yugo desigual. O sea, con un hijo de Satanás. Y eso vamos a ver que muchas estaban pasando esto entre la necesidad, la desesperación, y qué hago, y bueno, iban y de alguna forma vamos a ver, aunque hay 3 interpretaciones de esta, que la vamos a ver dentro de un rato. Pero esta mujer, verdadera viuda, tuvo un marido. O sea, ¿qué significa? Igual lo que era para el pastor. Es que esta mujer fue, la palabra mujer de un solo marido es que fue fiel. Se mantuvo fiel ahí en las cosas con este marido. Ustedes se acuerdan en el proverbio 31, que tampoco voy ahí, pero creo que ustedes lo deben saber, por lo menos lo habrán leído, aunque sea una vez en su vida. Creo que le encanta a las mujeres, por lo menos leerlo. Perdón, que es la mujer virtuosa, ¿no? Hay ciertos requerimientos que aparece ahí, que se levanta de temprano, eran tremendas cosas que además se la traen el día de hoy. Tenía que traer aguas, cosas pesadas, atenderse. Era la primera que se levantaba, era la última que se acostaba, limpiando su casa, atendiendo. Lo que vemos creo que es ¿se acuerda? Acá en la misma epístola, creo que el capítulo número 2, cuando hablaba del ministerio de estas mujeres, que dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Dice, entonces así, estas mujeres son mujeres que gobernaron bien su casa, que tuvieron el cuidado de su marido, de sus hijos, que criaron a sus hijos en el Señor. Hoy vamos a decir, en esa época sería, bueno, en esa época no había, pero más adelante en las iglesias vamos a decir viudas que incluso le enseñaban a sus hijos el catecismo, las confesiones, la Biblia, como la buena Loida y su madre Eunice, que criaron a este joven en Timoteo. Mujeres que de verdad ejercieron bien, hicieron lo mejor que pudieron, como lo hizo el profeta con sus hijos. El profeta, ¿cómo se llamaba? El profeta de Ana, ¿cómo se llamaba? Samuel. Hizo lo mejor con sus hijos y sus hijos se descarriaron, pero ya no era culpa de él, pero él sí. O sea, cada uno crió, entonces, hombres, o sea, mujeres que gobernaron bien su casa. Eso significa, con un solo marido, hacendosas de su casa, ¿sí? Estas son las mujeres, así que se pueden inscribir. Amado, todo esto, ¿para qué sirve? Escuche y dirá, bueno, esto habla para las viudas, para mí no tiene ningún principio. Sí que tiene el principio, porque la Escritura dice que es provechosa para todos, amados. Es así. Entonces, ¿para qué? Todo principio tiene para las mujeres, amado, como Dios mira a las mujeres, una mujer que gobierna bien su casa, una mujer que espera al Señor, una mujer que no se desespera, que voy a buscar a ver primero que pueda aparecer porque me desespero. Hay principios para nosotros, incluso para los hombres también. Esperar en el Señor, trabajar. Muchas veces dice que cuando usted está casada, dice en 1 Corintios, léalo, dice que no va a tener tiempo tanto para el Señor, a menos que esté, no sé, en la iglesia, esté con un pastor, casado. Pero si no, usted no tiene que estar con el marido, atendiéndolo todo el tiempo, gobernando su casa. No hay tanto tiempo. Por esta viuda que está sola, fíjese, puede estar en el Señor, trabajar, en muchas de las cosas, ¿sí? Entonces hay principios para aplicar. Versículo número 10 dice así, escuche. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado todas buenas obras. Bueno, acá está hablando, vamos a decir, del testimonio de las buenas obras, vamos a decir, cómo crió a sus hijos. O sea, crió a sus hijos en Jesucristo, de que estamos hablando. Se preocupó, por lo menos, amados, porque eso es lo que veíamos la otra vez, cuando veíamos de estas mujeres piadosas en los estudios anteriores, mujeres que se afanan y se preocupan por sus almas, de sus hijos y sus hijas. Fíjese que dice, no sé si se acuerdan cuando estuvimos viendo ese estudio, de que cuando Adán y Eva cayeron, y Eva, o sea, de estas mujeres que estaban ahí, ¿se acuerdan?
se salvará teniendo hijos, o sea, criando hijos, hablando de una nueva generación. O sea, fueron mujeres que fueron así. Y si no lo fueron, mujeres que quizá criaron en, no sé si decirle escuelas dominicales, o bueno, por lo menos estuvieron ejerciendo en la iglesia, ayudando, criando en el Señor. Son mujeres que estuvieron dentro de la iglesia. Fíjese, dice, ha criado a sus hijos, se ha practicado la hospitalidad. Mujeres que han abierto su hogar para en este caso como se hace acá, para la iglesia. En ese caso, mujeres que abrían su hogar, como Lidia, o la mujer de suegra de Pedro, que tenían, mujeres que siempre dieron su hogar para decir que venían viajeros, verdaderos predicadores, no falsos, sino verdaderos predicadores. En el sentido, la han lavado a los pies de los santos, era una costumbre que se hacía en esa época, ustedes saben. Pero en el sentido que sí trabajaban y estaban dentro de la iglesia. No es que vienen y dicen, quiero que me sostengan. No, ¿y qué pasó? No, nunca estuvo en la iglesia, no hacía nada para la iglesia y después quiere que le sostengan, ¿no? Es así como que usted no trabajó nunca y después va al Estado diciendo que le quiere que... No, no es así. Entonces, pero dice, se ha socorrido a los afligidos. Mujeres que de verdad estuvieron no solamente afligidos, sino en el sentido también consolado a las almas, daron palabras de aliento. Mujeres que parte de Tito que han enseñado a las más jóvenes, incluso mujeres jóvenes que no tienen tantas, pero una mujer grande que ya ha tenido matrimonio, una mujer que ya está, vamos a decir en este caso, no solo viuda, que tiene experiencia, puede adoctrinar en el sentido a las más jóvenes. Y cuando decimos jóvenes no estamos hablando de 15, 16, estamos hablando de Pablo, Timoteo tenía 30, 40 y se decía joven, pues una mujer de 30 a 40 años, en esa época era joven, una mujer que no tiene la experiencia. Entonces son mujeres que de verdad pueden ayudar, dar palabras de aliento a otras. Entonces vemos que estuvieron trabajando, ha practicado toda buena obra, ¿sí? Es, podríamos decir, casi una mujer virtuosa. Ha desempeñado su rol bien como mujer, ha gobernado bien en todas las cosas que ha podido, ha estado trabajando dentro de la iglesia. Entonces es así, una mujer que ha estado gobernando su hogar cuando lo tuvo, y si no, en su segunda casa, que es la iglesia, ha estado ahí. Es una mujer que se consagró para el Señor, se apartó para el Señor, para trabajar. El Señor dijo, acá, y ahí se puso a trabajar ella, y lo hizo para el Señor. Entonces así, es una mujer consagrada, compasiva, es una mujer que de verdad ha estado y merece ese cuidado. Hay mujeres quizás que en el caso de ella, pero hay jubilaciones. Mire, yo le voy a ser sincero, volviendo al lado de la jubilación, le voy a ser sincero, hay hermanas, o no hermanas, o abuelitas, le digo la verdad, que tienen una jubilación que ganan más que mi sueldo. De verdad, yo ganan más que mi sueldo. Tiene la jubilación de ella y tiene la jubilación del marido, si se dejó una o dos, y ustedes le ven y están mejor que yo en jubilación, porque ya estamos en otros tiempos. Pero quizás estas mujeres que se reúnen en la iglesia no necesitan dinero, pero sí necesitan un cuidado porque ya no están sus hijos. Había un proverbio que yo me acuerdo, yo no lo leí esta semana, pero creo que William Hendricks, creo que lo dice él, porque lo escuché a otro citarlo, creo que era Hendricks, que dijo, había un problema, un proverbio, no me acuerdo, que decía que era más fácil criar a un padre pobre a 10 hijos, que 10 hijos con dinero criar a un padre en la vejez. Porque se empiezan a olvidar de los padres, ya cuando están viejos, los metemos en el asilo, ya está, dejé de molestar. Pero amados, fueron personas que te criaron, tu mamá te crió, bueno, aquellos que tuvieron la oportunidad. Mi papá me abandonó, ustedes saben, mi mamá me crió, yo no me puedo quejar, pero sí, no tuve la oportunidad de predicarle el evangelio. Lo mejor que le podía ofrecer a mi mamá, si me dijeran, tenés 5 minutos, yo saben que predicaría el evangelio. No perdería tiempo con nada. Yo, me conocen, iría directo al alma, a tratar, pero es así, amados. Entonces estas mujeres de verdad trabajaron dentro de la iglesia, son mujeres que estuvieron ahí. Estas mujeres sí son dignas de ser reconocidas.
Las otras quizás también, o si están en una buena posición, o no una buena posición, tienen sostén, bueno, en un caso sí también necesitan cuidado, que se las visiten, que se las cuide, que se las pastoree. Quizás no necesitan en el sentido material, pero también son personas que también necesitan del cuidado. Hasta ahora vimos las actividades de las mujeres, ¿cómo puedo explicar? Que entran de esta lista, la verdadera viuda. Pero también Pablo muestra ahí las actividades de las viudas que son más jóvenes. Y esto es en los versículos número del 11 al 15. Y dice así, escuchen. Pero, haciendo un contraste, viudas más jóvenes no admitas. O sea que aquellas que quieren decir, bueno, que la iglesia me cuide ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo. Escuche, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando de lo que no deberían. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Acá vemos algunas de las actividades de estas viudas jóvenes. Y hay algunas malas interpretaciones con este texto, amados, porque vemos, primero y principal, que esta viuda joven no era, vamos a decir, una verdadera viuda que entra dentro de la lista para el cuidado y la mantención, el sostenimiento de esta viuda. Porque podría ser, vamos a decir, una carga para la iglesia. Entonces, no entran dentro de ahí. No es que no sean viudas, son viudas que murió, pero ellas tienen, podríamos decir, ahí, dice, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Cómo es esto? Se rebelan contra Cristo y quieren casarse. ¿Qué pasa? Si en otra parte dice, creo que en el versículo número 15, creo que más adelante, le dice que se casen estas viudas, y después dice que estas viudas quieren casarse. Y en otra parte creo que en 1 Corintios 7:39 dice que se casen, pero mientras sea en el Señor. Hay varias interpretaciones, por lo menos conozco 3 yo sobre estas interpretaciones, porque dice así, pero viudas más jóvenes no admita porque cuando impulsadas por sus deseos se rebela contra Cristo y quieren casarse. Algunos creen que hicieron, vamos a decir, como un acuerdo, un pacto con la iglesia o con Cristo mismo. Dice, Señor, me quedé sola. A partir de ahora, usted y yo. Nada más. Y vamos a tratar, y usted me sostiene, y usted es mi marido. Y después, impulsada por sus propios deseos, ¿qué hacen? Ay, conocí a fulanito, a menganito, que es tan lindo, que se ve que es un buen cristiano. Y bueno, usted, Señor, yo sé que le prometí esto. Algunos piensan que es eso. Pero yo creo que no está hablando de eso como porque, fíjese lo que dice ahí más adelante en el contexto, hay que entender todo el contexto. Pero viuda más joven no admita porque cuando impulsada por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse. No, es imposible porque ¿cómo se va a rebelar contra Cristo queriendo casarse? En el sentido, se revela contra, dice, fíjese lo que sigue diciendo, incurriendo así en condenación. ¿Cómo en condenación? O sea, por casarse, no. En condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprende a ser ociosa. Ese quebrantan su primera fe, o en una parte, es porque, escuchen, tenemos que leer todo hasta a la parte de abajo. Yo lo voy a leer hasta abajo. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Ve acá habla, más adelante dice que él quiere que se case, pero más arriba dice, incurren en condenación. ¿Por qué? Porque impulsadas por sus propios deseos quieren casarse. Mire, lo que yo creo que dice el texto es que no es que tanto el tema que se casen, porque dice que él manda que se casen, el asunto que entran en condenación porque ellas se casan con un hijo de Satanás, o sea, y negando, o sea, fíjese lo que dice ahí, quiero pues que la viuda joven se case y críen hijos, fíjese por qué se casen, es para gobernar bien su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente, bueno, ese es el asunto, es que
se casaron, vamos a decir, con un yugo desigual. Eso es lo que pasa. Y caen en condenación en el sentido de que, bueno, de que estas mujeres al casarse, vamos a decir, no se casan en el Señor. Ese es el asunto. No es que no se casan, sino que no se casan en el Señor. Y fíjese, más adelante va a tratar este tema también de estas mujeres en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 7, que dice lo siguiente. 2 de Timoteo capítulo... Un segundito. Capítulo 3, versículos 6 y 7. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es muy posible que estas mujeres por ahí creyendo, vamos a decir que algunos eran cristianos, en el contexto que está hablando Pablo más adelante, está hablando de estos falsos maestros, que de alguna forma las mujeres se equivocan, algunas quizás podría... El problema con esto y con esto es que no tenemos la interpretación del texto, lo que nos dice acá, podríamos llegar a muchas hipótesis, pero el asunto es que estas mujeres se casan no en el Señor, y guiadas por sus propios deseos incurren en pecado. No sé si se puede llegar a entender. No es que se casan, el problema es que se casan, sino que el problema es que no se casan en el Señor y de alguna forma apostatan de su fe. Se puede llegar a entender, guiada por sus propios deseos. O sea, ¿qué es eso? Guiada por sus propios deseos. O sea, fíjese la diferencia de la verdadera viuda. Ella esperaba en el Señor, orando y súplica. Esta no decide esperar. Esta se acuerda del progreso del peregrino entre paciencia y el otro, no me acuerdo cuál era, que quería las cosas allá y el otro sabía esperar. Esos dos bebés que estaban ahí en el progreso del peregrino. Bueno, esta mujer no espera. Pasión, ahí está, la pasión, guiada por sus deseos pecaminosas. Fíjese lo que dice. Dice, dan la verdad en ninguna ocasión de malicia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. También aprende a ser también chismosa, hablando de lo que debería, quiero que... Pero viuda más joven la omita porque cuando impulsada por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haberse quebrantado su primera fe. Ve acá, quebrantar su primera fe, o lo que ellos creyeron, o que ellas creyeron, o su primer amor que tuvieron para Jesucristo, quebrantan esto. Y aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Yo no me acuerdo, yo la otra vez estaba leyendo un comentario de Calvino, de Juan Calvino, y él decía que ¿cómo se llama esto? La ociosidad llevaba a la curiosidad para dar lugar a la locuacidad, algo así. O sea, cuando están ociosa y se pone con algo y siempre van a ser curiosas, y eso le va a llevar a ser locuaz, a hablar. Primero nos dice, ¿te enteraste de la última? Y acá se dice en la Argentina, te la deja picando. A ver si vos... ¿Cuál? A ver si vos caes en eso. Bueno, al estar ociosa, no estar en las cosas del Señor, no estar orando, no estar hablando, siempre tienen tiempo de estar en casa, en otro lado, y siempre que vas a escuchar con alguien que no es cristiano. Cosas, o sea, entonces empiezan fíjese, estas personas empiezan a ser ociosas, no tienen nada que hacer. Entonces empiezan a ser que chismosas y entremetidas y hablan de lo que no deberían. Me está hablando palabras de edificación, de consolación, como la otra viuda que estuvo trabajando, fíjese, ayudando a los afligidos, practicando buenas obras, haciendo obras de misericordia. Fíjese, dice, aprenden a ser ociosas. Escucha esta palabra, aprenden a ser ociosas. Es un presente continuo de... Están aprendiendo continuamente a ser ociosas. En cambio, acá nosotros aprendemos cómo ser piadosas. Ella está por estar no en las cosas del Señor y está en otro lado que aprenden. En esa ociosidad están aprendiendo de alguna forma a ser ociosas y a hacer cosas que no tienen que hacer. ¿Sí? Entonces es diferente a lo que es una mujer virtuosa.
en ese sentido. No se encarga de su familia, anda por ahí. ¿Por qué? Porque al no tener marido, al no tener responsabilidades, tiene más tiempo. Y eso puede ser que esa ociosidad la lleve a incurrir en muchos pecados. Empieza por la ociosidad, conocer a otras personas, y ahí incurre en pecado. Escuchen, muchas de estas mujeres, fíjese, que niegan al Señor Jesucristo, porque no es una mujer piadosa que vive, no sé si para las cosas del Señor. Por eso dice que tiene que ser irreprochable, el mismo requisito del pastor. ¿Sí? Versículo 5, el 8, si no me, a ver, denme un segundito. El versículo 8 dice, estas mujeres, vamos a decir que sean irrepresibles. El versículo 8 dice, porque si alguno no provee para lo suyo, mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es superior que un incrédulo. Generalmente este texto, amados, disculpe que no estoy yendo así por versículos, estoy dando temáticamente, generalmente dice, esto está hablando del hombre, ¿ve? Que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. No, amado, hay un contexto para esto. No, bueno, el principio es para un hombre, sí, el principio puede ser aplicable al hombre que no provee para su casa, pero no está hablando para el que provee el hombre para su casa es peor que un gentil. El asunto está hablando, los que tienen una viuda en su casa y no proveen para esta viuda, son peor que un gentil. Ese es, lamentablemente siempre fue mal entendido este texto, lo que no provee para la casa del hombre, entonces es peor que un gentil. Eso es por no leer toda la Biblia en el contexto. Por eso dice, el que no provee para lo suyo, ¿cuál es? Bueno, lo suyo que es la viuda, que venimos hablando, y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe. Es peor un incrédulo. Amado, hasta un incrédulo tiene cuidado de sus padres y una mujer desamparada. Ahora entendemos que estos son cristianos, lo que está diciendo. Y si fuera un incrédulo, amado, el incrédulo nunca conoce las cosas, principios bíblicos. Un incrédulo no conoce nada, vamos a decir, de la palabra amar y otros principios que se manda. Y aún así, vamos a decir, lleva a cabo estas tareas. Y un cristiano, vos teniendo esta viuda, está desamparada y no la cuida, ¿qué pasa? O sea, si no la cuida en el sentido que a ellos le pertenece. En este caso, vamos a decir, una señora grande de 70, 80 años, ¿quién tiene que cuidarle? Es su propio hijo, sus hijos. O sea, acá no está el tío, la nieta, acá el hijo que tiene que estar, porque él fue el que está, le digo, de alguna forma, ¿no? Entonces, ellos son los que tienen que cuidar a estas personas, ¿sí? Y ha negado su fe. Una persona, a veces se aplica al hombre, al cabeza, no. Es, vamos a decir, una señora grande, de 70, 80 años, es el hijo el que tiene que cuidar, el que tiene que proveer de alguna forma del cuidado de esta señora, ¿sí? Porque si no negó la fe, o sea, diciendo que es un criado, y es peor que un incrédulo. Esa es la interpretación correcta del texto. Entonces, así el tiempo como vamos, ¿me podría decir más o menos? Pues, escuche, entonces, esto es lo que vemos con estas clases de personas. Voy a aclarar algo más. Escuche, el versículo 13. Y también aprende a ser ociosa andando de casa en casa, y no solamente ociosa, sino también que chismosa y entremetida, hablando de lo que no deberían. Estas mujeres, escuche, incurren en condenación. O sea, podríamos decir que estas personas, de alguna forma, escuche, al practicar, yo no soy el único que cae en esta interpretación, creo que hay otros más, pero estas mujeres, llevadas por sus propios deseos, al tener tiempo libre, ¿qué pasa? Tienen, según ellas, más libertinaje, más ociosidad, y sus deseos o sus lascivias las llevan a cometer actos de fornicación, relaciones ilícitas, o incluso podrías decir casarse o juntarse con un incrédulo, y así de una forma niegan su fe, ¿sí? Y estas personas incluso podríamos decir que hasta están muertas en vida, ¿sí? Porque son mujeres que se han rebelado contra Jesucristo, incurriendo en condenación, y así quebrantan su primera fe. Fíjense lo que dice más adelante, creo que es en Apocalipsis, donde dice, diciendo que estás vivo, estás muerta. En otra parte, se has perdido tu primer amor. Escuche, sea la interpretación que sea, si usted está sola, tanto viuda, soltera, escuche, lo primero, este principio también es aplicable para usted.
espere en el Señor, no se apresure, espere, haga como estas mujeres, espere en el Señor, sea laboriosa, esté trabajando en el Señor, orando, espere en Cristo, no vaya a equivocarse, amado, porque muchas de ellas, ya vimos también en el libro de Hebreo, que se empezaron a deslizar. Y usted cuando se ata o se une, como dice 2 Corintios 6, 14, a un hijo de Satanás, después usted va a estar lamentándose toda su vida. Y es muy posible que esas personas, usted conoce el dibujito ese o también el principio que dice, no te unirás con yugo desigual, un buey con un asno. Entonces, nunca van a poder tirar igual, una carreta que está despareja, una rueda grande y una que está despareja. Nunca van a caminar bien, vas a decir, Oseas 3.3 dice, andarán dos por el mismo camino si tuvieran desacuerdo. Eso es imposible, amados, que pueda hacer, que suceda eso. Entonces, estas mujeres es muy posible que estuvieran muertas espiritualmente. O sea, era una inconversa. Puede ser que esta mujer no tenía frutos espirituales. O sea, ¿qué es esto? Al quedarse sola con su marido, lo único que pasó es que se manifestó lo que ella tenía dentro de sí mismo, y del marido que era como una gracia común que refrenaba sus cosas, y al quedarse sola salió al mundo y al ser joven y atractiva y empezaron a decir cosas, empezó a desviarse, a hacer cosas y terminó desviándose, ¿sí? Entonces, pero hay mujeres que se mantuvieron dentro del Señor orando y velando. Entonces, amados, hoy es un tiempo de gracia. Usted, hombre, también el principio para el hombre, si viudo, el hombre que está solo, la mujer que está sola, manténgase en el Señor. Si usted se ha desviado, ha ido por ahí, hoy es un tiempo de gracia. Hay perdón en el Señor Jesucristo. Puede volver y empezar con el Señor. Pero siempre espere en el Señor, no se desespere. Él está al cuidado de usted, siempre está al cuidado de su pueblo. Entonces, este principio es para todos, amados. Así que vamos a seguir avanzando porque el tiempo se me ha acabado a mí sobre esta parte. Vamos a empezar, escuchen, el versículo número 17, o sea, el tema de los ancianos, ¿sí? Porque el tiempo se me ha ido volando, aunque usted no lo crea. El tema de los ancianos, dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues las escrituras dicen, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Escuche, vamos a ver entonces el cuidado de estos ancianos, o sea, el cuidado de los ancianos, o sea, en el sentido, algunos lo interpretan, no me voy a frenar mucho porque ya lo hablamos una vez como hablamos en Primera de Corintios de estos ancianos. Primero y principal para recalcar, estos ancianos no son los ancianos del primer versículo, que dice no reprendas al anciano. La palabra anciano acá, presbítero, es, podríamos decir, el pastor, ¿sí? Los pastores o ancianos o presbíteros que gobiernan bien. Ya vimos lo que gobierna, que lideran, que están al cuidado de la iglesia. Gobierno proistemi que vimos es una persona que está gobernando la casa del Señor, liderando la casa del Señor, ¿sí? En todo el cuidado, en la inspección, la supervisión, todo lo que está a cargo de la iglesia. Todas estas actividades que están ahí dentro, él está al cuidado de esto. Entonces, estas personas deben gobernar bien. La palabra bien, no me acuerdo bien en el griego, pero significa excelencia. Que lo hacen perfectamente, están de tiempo, podría decir, completo sirviendo al Señor. En el caso mío, ustedes conocen el caso, acá es imposible que se pueda hacer eso de sustento del pastor, porque Pablo da acá un principio de Deuteronomio, que en esa época se le ponía un bozal al pobre animalito, y él tenía que trabajar, y se le ponía un bozal, y se le hacía hacer fuerza y no se le permitía comer, pero lo hacía trabajar como un burro, o sea, pobre un buey, para decir acaso, y él trabajaba cansado, pero no podía comer nada mientras iba así, porque decía que no. Bueno, algo parecido le está diciendo Pablo. Lo hacen trabajar, quieren todo el pastor, le exigen al pastor que sepa esto, aquello, conseguiría de esto y todo, a ver cuánto más estudio pastor, pero no cuidan de la salud del pastor, no cuidan del salario del pastor, y es como ponerle al pastor, dame, y le ponen un bozal, y el Señor te llamó a vos, el Señor te va a sustentar, yo me desligo de los asuntos estos. No, amado,
no es así. Ustedes saben que en esta iglesia nunca yo he abogado por esto, pero sí está en la palabra y tengo que decirlo tan como son. Mateo capítulo 10, versículo 10 dice, el Señor dice que el obrero es digno de su alimento o de su salario. No estamos hablando de que tiene un auto nuevo, una moto y me compre un pasaje, como otros pastores de verdad que se lo puedo asegurar de sana doctrina, se le paga. De verdad se toman pastores reformados. Es más, he escuchado que dan estudios reformados y se toman el verano no sé qué de qué cosa. No, o que hay 2 o 3 y uno... No, amado. Estos ancianos que gobiernan bien, se han tenido el doble honor. O sea, este doble honor puede ser del respeto, pero también del honor, vamos a decir, del sustento salarial de él, o del cuidado de él. Tiene que tener un respeto, y mayormente de los que trabajan en predicar y enseñar la exposición de la palabra. Ustedes saben que esto lleva tiempo, amado. Vivimos una época muy, no sé cómo le dicen, ¿cómo le dicen? De la informática, le dicen. Amado, lleva mucho tiempo, de verdad, horas y horas buscar, estudiar, profundizar. Yo sé que vivimos en una época donde Dios va a juzgarnos a cada uno de nosotros. Algunos incurren en el camino más fácil de que levanto un aparato y bajo el tema, y Dios sabrá que Dios los usa y en su providencia. Pero los verdaderos que trabajan bien, de verdad, son aquellos que están continuamente. Yo no me ando mojando el piecito en el charquito del agua, amado. Yo me meto en la profundidad del mar, a ver qué puedo encontrar ahí. Y paso horas ahí buscando. Entonces, esas personas deben ser honradas, amados. Y en el tiempo que se pueda, y gobierna bien, el tiempo que si esto crezca, si esos principios como la ofrenda y todas esas cosas se deben tener en cuenta, amados. Porque no es que nosotros estamos tratando de, como una iglesia sana, bien constituida, que esto se respete, ¿sí? Porque honrar, estos hombres merecen ser honrados. Usted me dice, ¿usted quiere algo? No, yo ya tengo todo en el Señor. Y no hablo de cosas materiales, pero sí me gusta que la palabra del Señor sea honrada. Entonces, de doble honor y un respeto, amado. Él no es el che que hace che. No, hay un doble honor para él. Tanto el honor y el respeto por lo que él hace y el cuidado tanto en predicar y enseñar. Y él dice, bueno, da ese principio de que buey que trilla, digno del obrero de su salario, contra un anciano. Bueno, ahora va a tocar, escuche, el tema de la disciplina, ¿sí? De la disciplina bíblica. Ya termino, porque se extendió el tema acá. Pero va a tocar el tema de la disciplina bíblica o el cuidado, podríamos decir, el cuidado del pastor. ¿Por qué el cuidado del pastor, digo yo? Porque, amados, como iglesia también, fíjese lo que dice ahí, no podemos estar admitiendo cualquier acusación o cualquier cosa que se diga del pastor, porque cuando se dice algo, se busca de alguna forma desacreditar al pastor, el Satanás busca hacer eso. ¿Por qué? De alguna forma el Evangelio y el mismo Evangelio pierde poder y se desacredita a Cristo mismo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando se habla. Fíjese lo que dice ahí. Contra un anciano, o sea, por un pastor, no admite acusación sino con 2 o 3 testigos. Ustedes saben que los jueces, cuando se hablaba sobre esto, incluso en Mateo 18, versículo 16, decía que se tenía que traer a 2 o 3 testigos para comprobar si esto era así. Por lo menos para poner o iniciar, vamos a decir, el asunto, el tema, ya teníamos que citar 2 o 3 testigos, o ver si de verdad eso es verdad lo que se está diciendo. Pues no podemos estar llevando de acá un chisme, te enteraste la última, o aquella, ¿sí? Amado, porque usted va a desacreditar la iglesia, tiene que comprobar, y es el principio también, amado, no solamente para pastor, es el principio para la hermana, es el principio para el hermano. Asegúrese antes de hablar de un hermano, una hermana, si de verdad, es verdad, porque usted puede estar ensuciando el testimonio de una persona, y una vez que nos ensucia cuesta mucho, amados. Y después, por más que se haya sanado esta situación, las personas se van a acordar de eso. Entonces, tenga cuidado en el sentido cuando va a aceptar, vamos a decir, algo que se dice contra una acusación contra un pastor.
¿sí? Porque incluso eso, amado, puede llegar a ser tomado como un chisme y se puede tomar acá desde el público como lo tendría que tomar como una disciplina también, amado. Entonces tenga cuidado de verdad si eso es verdad lo que está diciendo, asegúrese, no esté llevando porque me lo dijo el otro, me enteré. Entonces está diciendo eso, Timoteo, para apurarme, dice así: contra una anciano no admite acusación sino con 2 o 3 testigos, ¿sí? En el caso, acuérdese de que había acusaciones cuando iniciamos esta epístola, sí, Pablo mismo tomó medidas contra pastores que estaban enseñando, él da los nombres, pero sí, ya sabía, yo creo que para eso ya se te veían las medidas, ellos persistieron en el pecado que vamos a ver ahora, ¿sí? Ve acá está, a los pastores, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. 2 cosas. A los que persisten en pecar es un tiempo presente continuo. No que se lo reprendió, la persona bajó la cabeza y dice: yo cometí estos pecados, me arrepiento, él tiene esa indulgencia o ese perdón y sigue adelante. No, estos persisten, dicen: no, yo soy el pastor acá que manda, usted a mí no me va a decir nada, yo soy... No. Estas personas persisten en pecar, como creo que era un tal Diótrefe que aparecía en tercera de Juan, que quería gobernar y no se estaba nada del consejo de los demás, lo echaba afuera, tercera creo de Juan. ¿Sí? No es así, es una persona que después, vamos a decir, de recibir esta acusación, vamos a decir, o las pruebas, y a pesar de eso persisten en pecar y no quieren, vamos a decir, no quieren arrepentirse, hay que disciplinarlos, los pastores. Y para los que demás tiemblan, no es la congregación, para que los demás teman, es para que los otros pastores teman cuando vean que pasa eso. Y también para tener un principio para la iglesia. Si pasa esto con un pastor y Dios está disciplinando a este pastor, es que hay de ahí mil para de abajo. O sea, si este hombre, y si llega a pasar algo con un pastor y diga: si pasó con este hombre que tanto se esfuerza, que tanto lucha, que tanto traza la palabra de Dios, y aún así Satanás le encontró algo con que hacerlo caer, ¿qué hay de mí? Yo tengo que temblar como un miembro que ando caminando así nomás, de vez en cuando abro mi Biblia y creo que soy un cristiano devoto, pero veo que este hombre trabajando así, ha pasado caso, entonces debo temblar, porque es así. Y vemos atrás de todas estas cosas, ¿quién está? Está el Señor. Fíjese, por eso dice: te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, de los ángeles escogidos, que guarden estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. ¿Qué le está diciendo? Bueno, cuando tiene que tomar estas medidas, tiene que ser imparcial. No que sí, porque esta persona, este hermano, tiene que tomar medidas así. No porque mi hermano, mi pariente, o porque este da mucho dinero, o por lo que sea. No, Timoteo, cuando toma disciplina, tómalas así como lo tomaban los jueces, o como hacía Salomón. Tiene que tomar así, nada con parcialidad. ¿Por qué? Porque Dios está a cargo del gobierno de su iglesia. Fíjate lo que dice. No es que es tú, sino que Dios, te encarezco delante de Dios, Timoteo, cuando toma, o el pastor, y del Señor Jesucristo, y los ángeles. ¿Por qué es ángel escogido? Dirá: amado, porque los ángeles están mirando, que no lo crea, todo lo que sucede acá. Así sean 2 o 3, dice que está mirando, está quedando sentado. Dice: no importa si hacen esto o no hacen, tú tienes que gobernar así, así, así. Y así dice Dios, y Dios, si quieren hacerlo, bueno, si no, tendrá que ser disciplinado. Voy a seguir avanzando. ¿Sí? No imponga nada con parcialidad. Acá no, esto lo dejo acá y me aparto. Acá no hay que doctrinas secundarias y primarias. No, estos son parciales, esto sí, esto no. No, todo el consejo de Dios como tiene que ser. Voy a seguir avanzando. No impongas, no impongas con ligereza las manos ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Escuche, rápido, ¿qué es esto? Esto habla de la ordenación de los pastores. Esto no imponga con mano ligereza. Escuche, yo sé que rápido, lo dejo acá porque se me acabó el tiempo. No significa que tengo que imponer mano para sanidad, imponer mano para lo que dicen los pentecostales. En el contexto estamos hablando de los pastores. Entonces, ¿qué está diciendo? No impongas las manos con ligereza. ¿Vio cuando, creo que en Hechos capítulo 13 se le impone la mano a Bernabé, a Timoteo? Es la ordenación para el ministerio de los futuros ancianos. Tarde o temprano yo voy a morir, o una iglesia va a morir. Un pastor se tiene que procurar que tarde o temprano haya un hombre, si Dios provee.
Pero esa ligereza para la elección del futuro pastor no tiene que ser apurado. Porque no hay nadie, este es el único hombre que hay, entonces hay que ordenarlo. No, Timoteo, le dice no sea así, porque puedes participar en pecados ajenos. El ejemplo es cuando empezamos la epístola de Timoteo, vimos siempre uno que era Alejandro y no me acuerdo que era el otro que estábamos ahí. Fileto, no me acuerdo, bueno, sí. Creo que el 1.7, ¿no? Si me equivoco, por cuestiones del tiempo. Que estos doctores que queriendo aprender, yo no me acuerdo si lo ven ahí, pero no me acuerdo, creo que le da el nombre ahí. ¿Se acuerda? Sí, lo busqué, te lo vi. Bueno, escuche, estos hombres habían sido ordenados ¿qué? Al ministerio. Pero ¿qué pasa? Esta gente se le habían puesto las manos y fíjese que después empezaron a ¿qué? A negar ciertas doctrinas. ¿Cómo? ¿Del 20? ¿Cuál es? Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro, ahí está. Fíjese, se le impuso manos, se los ordenó. Eso es lo que quiere decir. No le impongas tan manos, porque, escuche, cuando usted, como hace con un presidente, cuando usted vota y dio su voto, ya está. Bueno, cuando usted votó y eligió a un pastor, ese hombre va a estar ahí para gobernar. Usted para eso vota y la iglesia al pastor que quiere votar, ¿sí? Acá, y esta persona es la que va a gobernar y va a liderar. Entonces ten cuidado como pastor, le dice, no vayas a imponer a cualquier hermano porque yo tengo el estudio en tal semen y tanto y me conozco las doctrinas reformadas y esto, y no, hay ciertos requisitos, Timoteo. ¿A dónde lo vimos? Bueno, capítulo número 3, una vida de piedad, de testimonio, todas esas cosas. Eso es imponer mano. No lo ordenes así nada más. ¿Por qué? Bueno, él hace como un paréntesis que no lo voy a tocar, que dice, ya no bebas agua, es del versículo 23, ¿sí? Eso lo voy a pasar por arriba. El asunto es unas recomendaciones que él tenía en el asunto, parece que tenía una gastritis, unos dolores, porque en esa época no era el agua tan pura, ¿sí? Se le recomendaba tomar un poco de ese vino también, ¿sí? Pero fíjese lo que sigue diciendo más adelante. Podría acotar algunas cosas más sobre ese versículo, ¿sí? Pero lo voy a dejar ahí. Versículo 24, escuche. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, más a otros se les descubre después. El último. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Qué está hablando acá? Bueno, el asunto, escuche, es así. Antes de ordenar al futuro pastor, o sea, debemos mirar bien su testimonio. ¿Y cuál es su testimonio? Bueno, lo que dice acá, escuche, versículo 24 al 25, en sencillas palabras se lo voy a traducir así, se lo voy a parafrasear. El versículo 24 al 25 le dice así, ¿qué es estos pecados de estos hombres? Bueno, son estos futuros candidatos a ser pastores. Eso es lo que significa. ¿Se entiende? Dice, esto que le quieres imponer las manos, espera un tiempo, no lo impongas así a la ligera, tan rápido. Espera, ¿por qué? Y acá viene la interpretación. Porque estos hombres que van a ser seleccionados al pastorado, algunos pecados, dice así, dice, algunos pecados de los hombres se hacen patentes antes de que vengan esos a juicio. Bueno, algunos, vamos a decir, pecados de ellos, antes que Dios venga a juicio, dice por una palabra, por su fruto lo conocerá. Bueno, de alguna forma su pecado va a salir. Mira siempre así. Siempre mira su testimonio. Y si en un momento ves que su vida pecaminosa sale, porque va a salir, no le impongas manos a estas personas, ¿sí? No los elija al pastorado. Tiene que haber una, ¿cómo es decirle? Hay una inspección, una investigación juiciosa sobre estos hombres. Capítulo número 3 lo vimos. Tiene que haber una inspección sobre ellos. Ahora, fíjese, algunos pecados de ellos, fíjese lo que dice así, más otros se descubren después. Bueno, y algunos no salen de ahí y otros pecados salen después. Ten cuidado. Pero fíjese, pero hay otros. Dice, y así mismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Bueno, hay otros ministros, con esto cierro,
que al principio no resultaron ser tan maduros. O sea, Dios los llamó, empezaron de una forma a trabajar, empezaron a crecer, cometieron algunas cosas, algunos errores, pero fíjese lo que dice, pero sus obras que ellos se esforzaron y trabajaron, empezaron a ser manifiestas. Creo que en Daniel 12:1 dice que, no sé si lo leyeron una vez, que van a salir a la luz esas buenas obras que ellos hicieron. Bueno, entonces lo que está diciendo es eso, evaluar a estos hombres, porque tarde o temprano las malas obras o las buenas obras de ellos, que eso que tiene seguir, van a salir a la luz. No es que diga, yo estudié en el Theology Seminario, tengo el título, vamos a vení acá y te contratamos. No, no es así. Debes evaluar bien, examinar bien, porque, escuche, la que va a pagar el precio el día que no esté ese pastor va a ser la iglesia, porque la iglesia va a padecer, porque cuando usted elige un pastor para eso, él va a gobernar y usted se va a someter o se va a tener que ir a otro lado si ese hombre se desvía. Entonces elige bien. Por eso que siempre digo lo mismo, el pastor debe trazar bien la escritura, deben dejarlo que él gobierne bien, porque es la casa del Señor. Tiene que estar viendo cada cosa. Por eso tiene que estar tratando esta administración de estos asuntos internos. Él tiene que estar en muchas cosas, mirando así la vida de la persona, estudiando la palabra, trazando qué es esto, qué es aquello. Tiene muchas cosas como para estar entretenido en cosas o enredarse en las cosas del mundo. Y más si yo, no es como yo que no tengo de tiempo completo, o sea, tengo que trabajar, se me acrecienta más. Entonces hay muchas responsabilidades para nosotros. Por eso yo, para cerrar, les pido por favor que oren por mi vida y por mi alma, de verdad, para que yo pueda seguir manteniéndome acá, porque esto no se trata de enseñar un poco de doctrina, se trata de que estemos gobernando la casa del Señor. Fíjese, por eso les encarezco a ustedes como Iglesia Bautista Reformada de la Gracia de Mar del Plata, como dice esto, para cerrar, les encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y sus ángeles, y que guardemos estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad, que esto sí y que esto no, y que me ayuden a batallar y seguir adelante, porque esta iglesia es columna y baluarte de la verdad como otras más. Vamos a cerrar con una oración, después con un himno que se llama de día en día. Vamos a cerrar. Amado Padre, Señor, le agradecemos por esta exposición de su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque usted tiene cuidado, Señor, de las personas, de las mujeres desamparadas, de aquellos hombres también que no tienen, Señor, del sostenimiento de esta iglesia, Señor, de la disciplina, Señor, de la iglesia. Usted está al cuidado, Señor, de todas estas cosas, Señor. Ayude, Señor, a guardar un buen testimonio, ser un ministerio piadoso, una iglesia, Señor, un hombre que desempeña bien su oficio, Señor. Ayúdeme, Señor, que yo no desacredite, Señor, la palabra de Dios. Guárdeme y cuídeme, Señor. Le pido todo esto en el nombre de Jesucristo, Señor, y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.